Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Hoy estamos en el canal con una furgoneta camperizada bajo la firma de Toyota y gracias al fruto de colaboración que tiene con Tinkervan, una marca especializada en todas las camperizaciones a día de hoy de muchas marcas principales, y en este caso Toyota presenta su gama de furgonetas con esta opción camperizada llamada en su gama como Nomad. Y en este caso estamos con la ProAce Verso Nomad Plus. Tenemos una versión Nomad inicial que simplemente tiene camas, luego tenemos esta versión con el techo elevable y tenemos una Nomad Home que tiene incluso mobiliario interior con cocina y todo bien integrado. Estas camperizaciones vienen hace unos años para acá teniendo muchísima fuerza, y es por ello que marcas como Toyota quieren ofrecer en su gama de modelos furgonetas esta alternativa bajo su firma. Así que vamos a conocerlo en el vídeo de hoy. Dentro intro y empezamos. Coches y motos, sí señor, te los mostramos con buen humor. Rutas reales, sin postureo, lo que ves aquí va en video. Ángel, Alejandro y Alex en acción, probando en serio, directo en YouTube, campeón. Supermotor online, sin complicar, lo bueno, lo malo, todo sin maquillar. Súbete al video, vamos a rodar, motor encendido, listo para empezar. Empezamos el repaso exterior. Estamos con una furgoneta derivada, por supuesto, de la gama ProAce Verso, y aquí con esta función de nómada, en este caso para viajar y disfrutar de aventuras en familia, amigos, pues esta gama de Nomad pues de Toyota ofrece esa alternativa. La ProAce Verso es la alternativa idónea, con más capacidad, más espacio y más alternativas, pero también tenemos la City Verso, que es para los más aventureros, pero que no quieren renunciar a la practicidad de tamaño. En este caso, estéticamente es la Toyota ProAce, eso sí, tiene una estética, en este caso, blanca y con negros, aquí la parte del paragolpes, todos estos detalles aquí arriba también en negro, en conjunto con el techo elevable, que es esa cama, digamos, principal, depende cómo lo quieras ver, principal o secundaria, y todos estos detalles como los vinilos en negro, estos partes bajas también de protección en negro, las llantas en negro en tamaño 17 pulgadas y unas gomas Michelin de todo tiempo 215/60 de perfil. Por supuesto, vemos que esta parte de la puerta también se abre de manera lateral, al igual que en el otro lado, y aquí tenemos parte del repostaje diésel, ya que llevamos el motor de 180 caballos en esta unidad, y por supuesto aquí tenemos el repostaje de AdBlue. Las puertas son totalmente manuales, favoreciendo tanto la practicidad como el buen pasar del tiempo, ¿vale? Aquí, bueno, vemos ya un poco del interior, vamos a seguir repasando un poco este coche. Aquí vemos también la mesita que hemos sacado, estamos usando el techo como sombrilla. ¿Y por qué el techo como sombrilla? Bueno, porque hemos querido tener este espacio aquí expuesto, y también en este caso el Nomad Plus lleva esta parte con un toldo exterior que podremos extender en esta zona y tener todo este lateral con nuestra área de sombra. Por supuesto, como veis, también podemos usar el portón de sombra, e incluso en la noche podremos tener esta luz activa en LED para iluminar toda esta área. Por supuesto, en detalles, pues bueno, pilotos traseros del ProAce y un portón que abre exclusivamente esta zona, ya que en esta parte no podremos abrir porque los cristales están como ventanas, e incluso llevamos estas cortinas para privacidad cuando ya estamos durmiendo dentro del coche. Aquí vemos más cortinas, todo en esta parte, y esta parte de la banqueta que está hecha de manera que se puede usar también como cama adicional. Aquí vemos estos anclajes, que es donde va la mesa que veis aquí, se anclan las patas y va justo puesta en esta parte. Tenemos este formato de maletero para guardar todo el tema de equipaje, aquí un conector tipo mechero, luces en esta zona, y este
suelo, efecto madera, pero es en goma, y esto, bueno, favorece el uso más intensivo del coche. Vemos en esta parte, pues bueno, aireadores en esta zona, ya que esta banqueta es la banqueta para uso de personas, para pasajeros, y bueno, llevamos esta zona de aireadores, pero cuando lo usamos de cama también tenemos esa funcionalidad. Ahora mismo el techo está así debajo porque la cama superior está activa. Vamos a ver la parte interior. Aquí vemos la banqueta para 3 ocupantes, llevamos un cajón justo en esta zona que nos permite, bueno, tener un poco todo aquí guardado en este cajón con seguridad, y esta palanca que nos permite desplazar la banqueta en este espacio si queremos y ganar más maletero o hacer toda la función de abatir la cama en este espacio. Aquí tenemos mucha luz también, el escalón, subimos, y aquí esta luz, tanto en un lado como en el otro, tenemos una luz blanca como una luz cálida, dependiendo del día y la noche podremos usar una forma u otra. Aquí llevamos el sistema Webasto para la parte de calefacción estacionaria, que usa el sistema diésel del coche. Eso sí, llega hasta un límite de la reserva del depósito, así que en ese momento se apagaría automáticamente. Aquí vemos estas cortinas, como os he dicho, este anclaje también para la mesa, y podré hacer uso de este salón en este espacio, desplazando estas 2 banquetas, girándolas, y ya tenemos dispuesto este salón con una mesa y tener nuestra parte interior, ¿vale? Vemos 2 puertos USB-C en esta zona y más cargas aquí, como un cargador USB rápido en esta parte, y las salidas para la calefacción estacionaria que están aquí, 2 boquillas que tienen que estar totalmente al descubierto, no puede estar nada tapando cuando está en funcionamiento porque limitaría el uso correcto de este sistema. Aquí vemos esta cortinilla, bueno, para acceder a esta parte de la cama. Tenemos aquí ventana con cremallera, vamos a poner esta zona así, ¿vale? Tenemos esta ventana cremallera, aquí también, todo con este formato, y ya como veis tenemos este colchoncillo con esta parte de somier que nos permite tener, bueno, un confort en esta zona de la cama superior. También tenemos esta ventana, todo con una mosquitera, y aquí, bueno, tenemos la parte frontal, y bueno, aquí como veis esto nos sirve también para guardar cosillas, y en esta zona tenemos esta pequeña lamparita también en LED que nos permite usarla de mesa de noche y tener iluminación en la parte superior. Aquí vemos un vistazo del salpicadero, cuadro de instrumentos digital, multimedia, y bueno, es de caja automática, eso lo hablaremos ahora en la parte dinámica, y todo muy sencillo, guantera allí. Ya la que es la ProAce básicamente es la misma base, y tendréis varios vídeos de la ProAce para hablar un poco sobre eso al detalle. Aquí no hay mayor diferencia en ese aspecto, todo está básicamente expuesto en esta camperización en la zona trasera, todo con suelo de goma, con este efecto madera que le da una muy buena terminación general. Bueno, vamos al volante de la ProAce Verso Camper, denominada Nomad Plus. Vamos a pasar ahora mismo por nuestra zona de pavimento regular, pero básicamente para que os deis cuenta que este coche sí lleva grillos y desajustes, pero es normal, es un coche que lleva muchos complementos puestos para que te dé la sensación de ir en una casa, y muchas cosas como la mesa y objetos que van en los cajones, que van ajustados pero siempre hacen vibración, y por ello no pasa nada porque no estamos buscando esa calidad de insonorización. Pero si vamos a hablar de la insonorización de la motorización, por ejemplo, tenemos una rumorosidad típica de diésel, llevamos un bloque 4 cilindros, motor 2 litros de 177 caballos y 400 Nm par diésel, con una capacidad de gasóleo de 69 litros y unos 22-23 litros de AdBlue, si mal no recuerdo.
Y por supuesto una caja automática, en este caso de 8 velocidades, conocida como la 8AT, sí, del grupo que ya sabemos, Stellantis. Pero parar, de este vídeo no se trata de seguir hablando de la polémica Stellantis, algo que la marca está haciendo todo lo posible por recuperar, y obviamente hay que dar margen. Lamentablemente muchas personas se han visto complicadas en ese tema, pero bueno, de verdad hay que dar oportunidades, y las marcas obviamente quieren seguir ofreciendo alternativas para quienes buscan coches, y sobre todo este tipo de coches, ¿no? Una ProAce que ya la hemos probado en varias versiones, la última, la Family, que la verdad es que era bastante cómoda, con un motor bastante escasillo, en mi humilde opinión, 145 caballos. Para muchos incluso me habéis escrito que les parecía suficientes para un motor diésel, siendo el motor 2 litros por supuesto, pero este 177 caballos para mover todo esto, porque estos implementos pesan, ¿no? Entonces es necesario tener bastante fuerza para poder desplazarnos con mayor tranquilidad. Un coche que tiene una buena dinámica, considerando el segmento y la categoría furgoneta, la que es, y desplaza perfectamente. Estamos en una media de 11 litros y 15 litros a los 100, ¿vale? Hemos logrado bajar un poco, en torno a los 9, ¿vale? Momentos de viaje que hemos realizado, pero normalmente puedes estar en ese entorno de los 11 litros sin mayor problema. Un coche que te olvidas incluso que vas en una furgo camper, porque se desplaza muy bien, tiene esa dinámica de una ProAce, y 5 plazas, ¿no? Tenemos esta banqueta 3 plazas y estas 2 plazas delanteras, así que podremos viajar en familia. Obviamente las camas son prácticamente para 4 personas, pero la de abajo puede siempre apañarte para 3 personas durmiendo con relativa comodidad. Incluso estas 2 banquetas que se giran para estar como en un entorno de salón, pues perfectamente puedes también, porque ya me ha tocado en algún momento dormir una siesta en estas banquetas, porque podremos reclinarlas y tenemos una comodidad bastante relativa. Teniendo en cuenta que aquí en este tipo de coches no buscamos un confort de un hotel 5 estrellas, no, buscamos poder desplazarnos y tener o poder pernoctar en sitios idílicos donde no hay hoteles incluso, y que puedas aparcar con tu confort y tu seguridad, ¿no? La verdad es que son estos tipos de coches necesarios para la vida nómada. De ahí viene también este nombre de la gama Nomad de Toyota, y que me parece, vamos, un muy buen ejemplo de apostar por todo tipo de clientes en la marca. Hay otras marcas que ofrecen gamas camperizadas en sus modelos furgonetas, y en su gran mayoría firmadas las camperizaciones por la marca Tinkervan, una empresa dedicada a las camperizaciones, y que se nota esa calidad muy alta en sus camperizaciones directas y enfocadas en las marcas. Un producto que, como ya os digo, me parece excelente, una clara alternativa para salir en ciudad y poder entrar en ella en este formato y prácticamente pasar inalterado. Si no es por el toldo en el exterior, prácticamente piensas que es una furgo de pasajeros, porque incluso el techo, a pesar que está un poco más elevado, no canta demasiado que sea un techo elevable, ¿no? Sobre todo para los menos conocedores, piensan que es una furgo normal, pero ya el toldo te da cierta pista sobre qué coche estamos, ¿no? Un coche ya más aventurero, un coche que pinta bien, ¿no? Y bueno, luego las gamas diferentes que tienen, la más sencilla, únicamente cama. Luego tenemos esta que tiene techo elevable con su toldo. Tenemos luego la Home, que ya tiene incluso nevera, y todo esto va subiendo por supuesto el coste, pero también va subiendo la calidad de tu viaje, ¿no? El confort de viaje.
A nivel, bueno, cuadro de instrumentos digital con toda la información necesaria, cuadro de instrumentos también con Apple CarPlay y Android Auto integrado, tenemos clima automático, tenemos la parte de selector de marchas aquí, los modos de conducción que podremos elegir normal, arena, barro y nieve, donde obviamente en este caso las gomas que ya monta de origen este coche son de todo tiempo y eso favorece también dependiendo del tiempo que estás. Ahora mismo estamos en verano y hemos disfrutado cerca de la playa y sin ningún problema con este coche para poder ir incluso por pistas forestales, ya que tiene una altura bastante buena. Obviamente, ojo, que no estoy diciendo que sea un todoterreno, para nada, pero sí que toda la parte electrónica ayuda a compensar esa pérdida de tracción en algún momento. La visibilidad con los espejos exteriores suficiente, pero la del interior prácticamente nula, ya que la banqueta trasera es bastante elevada y no tenemos prácticamente visión, únicamente una pequeña franja, pero a lo lejos, así que ahí se pierde bastante visibilidad. Pero tenemos sensores delanteros y traseros que nos ayudan a aparcar con mayor tranquilidad y poder estar en zonas, bueno, como queramos aparcar el coche sin tener problemas de rayar o quedarnos en algún apartado muy apretados. Pues los huecos portaobjetos tenemos muchos, aquí los típicos posavasos, bandejas en esta zona, huecos aquí, huecos también en las puertas, lo típico que llevan las Proace lo llevamos también en esta camper, que eso facilita también el uso de la conducción y llevar todo a nuestra mano, mapas, facturas, todo lo que queramos llevar a nuestra mano en esta parte delantera. Sobre todo la parte de electricidad, tenemos dos baterías, una para lo que es el uso del coche general y otra también igual de 12 voltios que también se puede regular en una pantalla, y tenemos todo el sistema de iluminación, todas esas partes de tomas de USB, todas van sobre esa batería para no tener que limitarnos al uso de la batería del coche y pasar algún tipo de problema. También, como les he dicho antes, la parte de la calefacción estacionaria va enfocada directamente a lo que es el uso del combustible, en este caso diésel, y obviamente al llegar a un punto de nivel de reserva, él automáticamente ya no lo vas a poder usar para tener tu reserva y poder salir con el coche y volver a llenarlo. Así que es un punto claro de emergencia y de seguridad que tiene el sistema y tenerlo muy en cuenta. Bueno amigos, ya habéis visto un poco este resumen de la gama Nomad Plus con la Proace Verso. Tenéis también la versión City y aquí os dejaré imágenes un poco de todas estas gamas y fotos de estas versiones camperizadas. Una clarísima alternativa para quien busca coches camperizados con la garantía de la marca. Realmente buscas pagar, salir con tu producto, con tu furgoneta ya totalmente camperizada y con todo lo que necesitas para viajar. Y en este caso la Proace, en este caso Nomad Plus, es una alternativa bastante coherente con todo lo que nos ofrece. Si necesitas mucha capacidad y comodidad, tienes la versión Home, que es mucho más equipada con mobiliario interno, con cocina, fregadero, nevera. Todas esas opciones pues están dispuestas en esa versión, que es mucho más cara también. Pero todas estas versiones, aquí os dejo los precios de las variantes y os invito realmente a visitar también los concesionarios Toyota y la página especializada de Toyota para esta gama Nomad. Unas versiones bastante interesantes para quienes buscan este tipo de coche tan especial. Tinkervan han puesto su firma, por supuesto, en estas versiones y se nota la calidad que ellos tienen en el momento de camperizar. Una versión que a nivel dinámico ya habéis visto que tiene un buen comportamiento, la motorización 180 caballos cumple con su objetivo, con su potencia y su par con el motor diésel para ofrecer y mover toda esta capacidad y sobre todo cuando ya vamos bastante equipados. La verdad es que es una alternativa increíble. Agradecemos a Toyota España la sesión de este Proace Nomad Plus y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal y dejarnos vuestro like, y por supuesto tendréis la prueba escrita de este coche y de otros coches y también motos en nuestra web supermotor.online. También la actualidad del día a día del motor, donde tendréis toda la parte también de redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok allí expuestos. Agradecemos su visita y nos vemos en la próxima entrega. Hasta pronto.